Buen día, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y hablaremos acerca de la NIA 710, información comparativa de cifras correspondientes a periodos anteriores y estados financieros comparativos. En el alcance podemos ver que trata acerca de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de los estados financieros, pero también de que si estos estados financieros de un periodo anterior fueron auditados o no por un auditor predecesor. En la naturaleza de la información comparativa nos dice que existen dos enfoques generales, diferentes de las responsabilidades del auditor de dar cuenta de dicha información comparativa, en donde podemos ver que son las cifras correspondientes de periodos anteriores y los estados financieros comparativos. Las diferencias esenciales entre estos dos enfoques son que en el caso de las cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere únicamente al periodo actual, mientras que en el caso de los estados financieros comparativos, la opinión del auditor se va a referir a cada periodo en el que se presentan los estados financieros. Ahora, entre los objetivos del auditor está que si se tiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa que vamos nosotros a incluir entre los estados financieros presenta todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera que se está aplicando relativo a la información comparativa, y también que el auditor debe de emitir un informe de conformidad con todas sus responsabilidades. Entre las definiciones podemos encontrar lo que es la información comparativa, que como bien sabemos son todos aquellos importes, información a revelar que nosotros debemos de incluir dentro de los estados financieros y relativo a uno o más periodos actuales. Esto va a ser siempre de conformidad con el marco de información financiera que nosotros estamos aplicando. Ahora bien, las cifras correspondientes a periodos anteriores son todos aquella información que consiste en importes e información revelada en periodos anteriores que se incluye como parte integrante en los estados financieros del periodo actual. También no debemos de olvidar el grado de detalle de los importes y las revelaciones comparativas presentadas, que va a depender principalmente de su relevancia respecto a las cifras del periodo actual. Y por último tenemos lo que son los estados financieros comparativos, que no es más que toda aquella información comparativa que consiste en importes e información a revelar de periodos anteriores que se quieran incluir a efecto de compararlos con los estados financieros del periodo actual. Ahora bien, entre los requerimientos tenemos lo que son los procedimientos de auditoría, en donde el auditor debe de determinar si los estados financieros incluyen la información comparativa que es requerida por el marco de información financiera en el cual se está aplicando, y si dicha información está adecuadamente clasificada. También, cuando el auditor detecte una posible incorrección material en la información comparativa mientras se está realizando la auditoría del periodo en el cual se está trabajando, que es el periodo actual, deberá de aplicar los procedimientos de auditoría que van a ser adicionales y los cuales se consideren necesarios, dependiendo pues las circunstancias, con el fin de obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada para determinar si existe una incorrección material. Y también el auditor podrá solicitar manifestaciones escritas para todos los periodos a los que se refiere la opinión del auditor. También podrá obtener una manifestación escrita que va a ser específica en relación con cualquier expresión que se haya efectuado para corregir una incorrección material entre los estados financieros del periodo anterior que afecta a la información comparativa. Continuando con los requerimientos, vamos a hablar sobre lo que es el informe de auditoría. Para empezar, con las cifras de periodos anteriores. La NIA 710 nos dice que el auditor no debe referirse a este tipo de cifras. Sin embargo, nos da ciertas excepciones. Dentro de estas excepciones podemos mencionar que si hubo una opinión modificada en un periodo anterior
por una incorrección material que en el periodo actual no ha sido corregida, el auditor debe referirse a esas cifras que no fueron corregidas y opinar con una opinión modificada. Asimismo, cuando en un periodo anterior haya existido una opinión no modificada, pero el auditor tenga ahorita la certeza a través de evidencia suficiente y adecuada de que hubieron incorrecciones materiales no identificadas, va a expresar nuevamente una opinión, ya sea con salvedades o desfavorable, haciendo referencia a estas incorrecciones. Otro de los puntos importantes es cuando los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor. Para este caso, la NIA 710 nos dice que si las disposiciones legales y reglamentarias no lo prohíben, el auditor actual puede hacer un párrafo de otras cuestiones haciendo referencia que los últimos estados financieros fueron auditados por un auditor predecesor, también el tipo de opinión que emitió y la fecha de dicho informe. Por otro lado, cuando los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, también se debe hacer un párrafo de otras cuestiones expresando este punto. Sin embargo, esto no exime al auditor de corroborar y tener la certeza de que los saldos de apertura del periodo actual están libres de una incorrección que sea material para todos los estados financieros. También, cuando se trate de estados financieros comparativos, nos dice que el auditor deberá expresar una opinión por ambos estados financieros, es decir, del periodo anterior y del periodo actual. Nos dice también que si llegara a diferir su opinión de lo que ya fue expresado para el periodo anterior, puede dar sus bases y la información correspondiente en un párrafo de otras cuestiones. Esta norma nos trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a otra información, tanto como financiera como no financiera. Dice que esto es distinto a los estados financieros del informe y de la auditoría correspondiente. Dice que esto incluye informe anual de una entidad y el informe de una entidad. Puede ser solo un documento o un conjunto de documentos que tiene el mismo propósito. Ya habiendo leído la otra información, entonces tenemos que tomar en cuenta los objetivos del auditor, que son dice que hay que tener en cuenta si hay una inconcurrencia material entre la información y los estados financieros. B, tiene que también hay que tener en cuenta que hay una inconcurrencia material entre la información y los estados y el conocimiento obtenido del auditor de la auditoría. C, dice que también se debe responder de manera adecuada cuando el auditor detecte y que parece que exista dicha inconcurrencia material o cuando llegue a su conocimiento cualquier modo que parezca que la información contenga incorrección material. Definiciones. Informe anual. Dice que es el documento o conjunto de documentos preparado habitualmente con prioridad anual por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad. Inciso B, incorrección de otra información. ¿Qué quiere decir? Que existe incorrección de otra información cuando esta está incorrectamente expresada o induce a un error, que incluye cuando omiten información necesaria. Otra información. Dice que esta es financiera o no financiera, que son los estados financieros, o sea que corresponde que es el informe de auditoría y el informe anual de la entidad. Requisito, otra información adicional. Inciso A. Dice que tenemos que determinar con la dirección el documento o los documentos que corresponden al informe anual. Inciso B. Dispondrá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente y si fuera posible antes de la fecha del informe de la auditoría la versión final del documento o el documento que corresponde al informe anual. También tenemos inciso C. Dice que cuando los documentos indicados no hayan estar disponibles hasta después de la fecha de la información de la auditoría,
se dice que se tiene que solicitar a la dirección manifestaciones escritas, ya que se le proporcionará una versión final del documento. Dentro de lo que es la lectura y consideración de la otra información, pues el auditor debe considerar la otra información a la presentación con los estados financieros. Debe verificar si existe incongruencia material entre la otra información y los estados financieros, comparando cantidades y datos claves. Además, se debe asegurar de que la otra información no se contradiga, no contradiga el conocimiento adquirido durante la auditoría. Los indicios de incorrecciones materiales. Cuando el auditor revisa la otra información, pues debe mantenerse atento a aquellos posibles errores materiales, incluso si estos no se relacionan directamente con los estados financieros. Dentro de las acciones ante incongruencias o errores detectados, pues si se detectan errores o incongruencias, lo primero debe haber una discusión con la dirección. El auditor habla con la dirección para confirmar si hay un error en la otra información en los estados financieros o si necesita actualizar su conocimiento sobre la entidad. Además, si hay corrección de errores, si se confirma un error en la otra información, pues se solicita a la dirección que lo corrija. Si la dirección se rehúsa, el auditor informa a quienes están a cargo del gobierno de la entidad. Y si hay acciones adicionales, si el error no se corrige, el auditor podría modificar el informe de auditoría o en algunos casos renunciar al encargo si las leyes lo permiten. Los errores de los estados financieros o actualizaciones de conocimientos. En este caso, si el auditor concluye que los estados financieros contienen un error material, pues, o que debe actualizar su conocimiento sobre la entidad, tomará las medidas adecuadas según otras normas internacionales de auditoría lo establecen. Incluir otra información en el informe de auditoría. Cuando corresponda, el informe de auditoría incluirá una sección sobre otra información donde se establece, primero, la responsabilidad de la dirección. En ese punto se declara que la dirección es responsable de esta información adicional. Segundo, el alcance de la revisión del auditor. El auditor aclara que su opinión no cubre la información y describe sus responsabilidades. Y tercero, declaración de errores no corregidos. Si se detectó un error material no corregido, el auditor debe mencionarlo en el informe. Si la jurisdicción exige un formato específico en el informe, pues este debe cumplir con los requerimientos de las normas internacionales de auditoría.